Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Iniciamos la transmisión de IQ Intelectual. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Muchas gracias por escucharnos aquí en IUS Interactiva, les reitero. Y hoy en nuestro programa tenemos un invitado muy especial. Es el doctor Reinaldo Urteaga Escobar. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante en el cual él es experto, entonces créanme que este programa les va a gustar muchísimo. Y bueno, voy a dar una semblanza del doctor para que él nos pueda explicar respecto del tema de nombres de dominio el día de hoy. El doctor Reinaldo Urteaga Escobar es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como panelista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, ICANN, y ha intervenido como abogado de parte, experto único y presidente de grupos de expertos en más de 150 procedimientos sobre nombres de dominio e Internet. Y para mí es un gusto tenerlo aquí en el programa, un honor. Y pues muy buenos días, Reinaldo, ¿cómo estás? Hola Cintia, un gusto y gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo y con tu auditorio. No, al contrario. Y bueno, el doctor Reinaldo nos tiene una presentación, la cual voy a compartir para que todos podamos entender mucho más de los nombres de dominio. Así que compartiré la presentación. Un segundo que estoy buscándola. Listo, tenemos la presentación. Por ahí va. Te cedo la palabra, Reinaldo. Muchas gracias. En realidad es una presentación muy breve, simplemente a manera de introducción, para entrar en materia y definir el contenido de los nombres de dominio. Aquí hay algunas aproximaciones al tema. Los nombres de dominio son términos alfanuméricos que se componen de letras y números, en cualquier idioma, que eligen los interesados para localizar sus portales de Internet. De manera sencilla diríamos que son direcciones de sitios web. Estas direcciones como unam.mx, facebook.com, cualquier otra marca conocida o, digamos, radiodifusora, grupo empresarial, etcétera, saben que tiene un dominio que normalmente recoge la denominación social o la marca de esa institución. ¿Qué son técnicamente los nombres de dominio? Pues se dice que son identificadores que fácilmente se memorizan, pueden ser recordados para sustituir las que son direcciones IP, que son direcciones numéricas. Aquí les doy un ejemplo, como el sitio, por ejemplo, este sitio web, esta dirección web de la UNAM, de la unam.mx, tiene una dirección IP. El IP, como ustedes saben, quiere decir Internet Protocol, y básicamente se compone de estos 4 segmentos. Entonces, sería muy difícil, antes de que se inventaran los nombres de dominio, era realmente muy difícil y por eso no eran populares los sitios de Internet, porque básicamente los usuarios no tenían manera de poder adivinar cuál era un sitio web, básicamente. Pero a raíz de que se logró hacer esta sustitución entre letras y números, por básicamente direcciones IP, es que, digamos, se originó el auge de los portales de Internet como conocemos al día de hoy. Algo importante que hay que decir de los nombres de dominio es que de entrada pues no son derechos de propiedad intelectual, y como ustedes saben, en materia de signos distintivos, básicamente se trata de buscar
un signo que no designe ni el género ni la descripción del producto o el servicio en cuestión. En materia de nombres distintivos, esto no necesariamente ocurre así. Se puede elegir o crear un nombre de dominio que sea distintivo, pero muchos de los nombres de dominio más, digamos, más con un valor mucho más alto, lo consiguen los nombres de dominio precisamente genéricos o descriptivos. O sea, es válido apropiarse, designar nombres de dominio que sean o que correspondan a un género. Por ejemplo, existe el nombre de dominio .lo para leyes o digamos, doctor.com, por ejemplo, o herramientas.mx. Esos nombres de dominio, por las razones que sean y a partir de los cuales, digamos, una empresa considera que se puede crear una línea de negocios, pues bueno, son nombres de dominio que se cotizan por mucho dinero y son perfectamente monetizables, son perfectamente transmisibles. Y entonces, claramente, una vez que se registra un nombre de dominio, se puede usar o se puede simplemente esperar a que ese nombre de dominio tenga algunas propuestas y después se puede revender. Eso es lo que ocurre en el mercado de nombres de dominio, sobre todo con los genéricos. Los nombres de dominio también, desde el punto de vista jurídico, diríamos que son derechos posesorios. No hablaríamos aquí de una propiedad sobre un nombre de dominio porque los nombres de dominio se adquieren de parte no de una autoridad pública, sino de normalmente empresas de carácter privadas. Y hay un contrato de por medio, hay un pago, desde luego, por el registro de ese nombre de dominio, y luego hay un periodo de vigencia de esos nombres de dominio. Y en algunos casos será 1 año, en algunos casos serán 5, en algunos casos será 10, pero el hecho es que los nombres de dominio se tienen que estar renovando y pagando, digamos, una contraprestación económica, y si no se renuevan, pues lógicamente esos dominios se pierden. Entonces, siempre los titulares, los departamentos de tecnologías de información deben estar muy atentos. También hay sistemas de recordatorio automatizados que les permiten a las empresas, a los titulares, saber cuándo ese dominio se va a vencer, pero si no se muestra un interés por renovar ese dominio, quiere decir que ese dominio vuelve, por así decirlo, al dominio público y está libre para que cualquiera lo pueda registrar. Pero mientras se tenga ese contrato esté vigente, pues hay ciertos derechos de posesión sobre el mismo, y eso implica o garantiza que ninguna otra persona pueda tener acceso al mismo nombre de dominio, porque los nombres de dominio son únicos e irrepetibles. Si ustedes registran exactamente un mismo nombre de dominio con X extensión, por ejemplo, el mismo que hablamos aquí, unam.mx, quiere decir que no se va a permitir que un tercero registre ese mismo nombre de dominio. ¿Se puede cambiar la extensión de país? Sí se puede, pero se considera que ese ya es un nombre de dominio distinto. Entonces, hay una exclusividad, podríamos decir que hay una exclusividad garantizada desde el punto de vista técnico, y lo interesante es que los nombres de dominio no están sujetos a límites territoriales como si lo estarían, por ejemplo, la mayoría de los signos distintivos. El Internet, como ustedes saben, es global, y entonces, aunque se tenga un dominio con una extensión nacional, como por ejemplo .mx, pues el sitio web que esté hospedado en ese nombre de dominio, pues es accesible por cualquier usuario desde cualquier parte del mundo. Una clasificación es que hay nombres de dominio de tipo genéricos, que se conocen como los GTLDs, nombres de dominio de nivel superior genéricos, es Generic Top Level Domains, y los códigos o los nombres de dominio de tipo territorial, es el Country Code Top Level Domain.
y esos se explican a continuación. Entonces, aquí hay un breve recuento de la historia de cómo nacen los nombres de dominio, los de tipo genérico. Entonces, ustedes pueden ver cómo existen ciertos nombres de dominio, ciertas extensiones genéricas que fueron pensadas para ser, digamos, abiertas, lo que quiere decir que cualquier usuario, sin necesidad de poseer un derecho exclusivo ni mostrar una legitimación específica, puede registrarlos. Y ahí los más populares fueron o son el .com, el .net y el .org. Después se añadieron en 2001 el .biz, .of y el .name, que no fueron o no tuvieron, el .biz por business, no tuvieron el grado de aceptación que se esperaba, pero lo cierto es que al día de hoy el dominio .com sigue siendo el rey de los dominios, ¿no? Sigue siendo esa extensión que todo mundo quiere y es el que en primera instancia se busca, pero como muchos pueden comprobar por experiencia propia, es el dominio que más rápido se ocupa. Entonces, aunque existan negocios pequeños que no sean multinacionales, pues quieren tener un dominio.com, a veces lo consiguen y cuando ya está ocupado, pues simplemente hay que pensar en obtener una extensión de tipo local, por ejemplo, un .com.mx o simplemente un .mx. Pero el .com, digamos que alguien se adelantó y como uno de los principios en esta materia es que el primero que solicite este nombre de dominio, cuando está disponible, es al primero que se le confiere ese dominio. Otra vez, al ser abierto, quiere decir que no se necesitaba comprobar que se tenía un derecho exclusivo sobre el mismo y por eso han sido tan populares, ¿no? Porque no hay un requisito, digamos, un requisito previo para poderlo obtener. En cambio, los dominios genéricos restrictivos, ahí están los años en los que se fueron sumando, algunos tal vez no nos resulten tan conocidos, pero por ejemplo, yo llamaría la atención sobre los nombres de dominio o la extensión INT, que es para organizaciones, organismos internacionales, como la propia OMPI, la OMPI.int, o la extensión .gov, que es una extensión que fue pensada para dependencias de gobierno. Y entonces, para tener un dominio .gov.mx, en el caso de México, ahí sí es necesario acreditar ante la dependencia que otorga esos dominios, ante la empresa que otorga esos dominios, que es parte de la administración pública federal. Básicamente, en el caso de México o en el caso de Estados Unidos, el .gov con V es exactamente lo mismo. O sea, yo no puedo acceder a uno de esos dominios si no soy parte de la administración pública o una dependencia de la administración pública. El .edu es lo mismo, es decir, debo de acreditar para tener acceso a ese nombre de dominio que soy una institución de carácter educativo y debo demostrar la documentación que así lo acredite, las autorizaciones, evidentemente, de la autoridad correspondiente para que me puedan asignar un punto de dominio .edu. Entonces, ahí sí no hay manera de tener esa extensión, pero como pasa muchas veces, al tener muchas veces las empresas del Estado, por ejemplo, las empresas productivas del Estado o las mismas instituciones educativas, pues lo que pasa es que también están disponibles estas extensiones .com.mx. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que un tercero pues se apropia el nombre de una institución de carácter educativo o, por ejemplo, de una empresa productiva del Estado y dice, bueno, pues no lo puedo pedir con una extensión, llamémosle oficial o restringida, pero sí lo puedo pedir con una extensión abierta. Entonces se obtienen esos dominios, muchas veces se copian las páginas, tal cual, de las dependencias públicas, y lo que ocurre es que se causa una confusión deliberada en el público consumidor, y eso da lugar muchas veces a que se cometan fraudes o se apropien de la identidad de esas instituciones educativas, internacionales o gubernamentales.
La siguiente lámina, por favor. Ahí esto que se llama nuevos GTLDs, que en realidad ya no está nuevo porque surgió en 2013. Básicamente lo que se quiso es terminar con esas categorías, más bien ampliar esas categorías cerradas que acabamos de ver, esas esas extensiones .com, .org, etcétera, sino lo que se dijo es, bueno, ahora lo que vamos a hacer es que ICANN, que es la organización, es una organización, digamos, que coordina la asignación de nombres de dominio a nivel mundial, que es una organización no lucrativa que está en Los Ángeles, California, y de la cual, o esa institución tiene contratos con empresas de todo el mundo a las que les delega la asignación de nombres de dominio. Este programa de ICANN lo que busca es, bueno, pues que exista más opciones de negocios, al ver saturadas, por ejemplo, extensiones como las .com, lo que dijo es, bueno, vamos a permitir que se soliciten extensiones de nombres de dominio que correspondan a giros de negocio, a marcas o a nombres de países alrededor de los cuales los solicitantes consideren que puede existir, digamos, una línea de negocios. Entonces, ustedes pueden ver ahí algunos ejemplos de extensiones de nuevos GTLDs que se han otorgado, algunos conocidos aquí en México, por ejemplo, aquí está Banamex, sabemos que ya es parte del grupo de Citi, pero ahí tienen no solamente esos grupos corporativos, o esas empresas multinacionales, o esas organizaciones que han decidido solicitar un nombre de dominio con el propio nombre de su organización y alrededor de otorgar registros a un sinnúmero de participantes. Por darles un ejemplo, si estos titulares de la empresa Punto Radio, se puede asumir que van a otorgar nombres de dominio, no cientos, sino miles de nombres de dominio a, digamos, empresas radiofónicas. Entonces, podríamos hablar, por darles un ejemplo, decir, bueno, yo voy a registrar ahora ya no el grupo w.com, sino voy a registrar, por ejemplo, ahora grupo w.radio, porque justamente Grupo W es una estación radiofónica. Entonces, es una opción. O si es un abogado, por ejemplo, puede decir, bueno, ahora el nombre de mi despacho ya no lo voy a pedir como xnombre.com.mx, sino ahora voy a pedir el nombre de mi despacho .lo o .lawyers, que me parece que también por ahí existe. Entonces, claramente que ahora los derechos para obtener esos registros se le van a pagar a los titulares de estas extensiones. Y bueno, como les digo, muchos de estas extensiones son incluso genéricas. Ahí tienen ustedes el caso de .hoteles, .games, pero las empresas, las organizaciones que los piden, identifican que hay usuarios potenciales de esa industria y deciden explotar ese negocio digamos, subasignar nombres de dominio con esa extensión. Un caso interesante que está aquí abajo, que lleva en litigio mucho tiempo con el ICANN, con ICANN justamente es el caso de Amazon, del .Amazon. La empresa Amazon ha querido obtener este dominio pues para su organización de comercio electrónico, pero este dominio .amazon ha sido objetado por gobiernos de países latinoamericanos que están todos allí, diciendo que, bueno, pues que en realidad este dominio .amazon pues no le corresponde obtenerlo a esta organización, sino le corresponde a todos los países, digamos, que tienen, que están encargados geográficamente de proteger la selva del Amazonas, ¿no? La Amazonia. Entonces, lo que ellos han objetado, y ha habido procedimientos incluso de carácter arbitral, pero hasta donde tengo entendido, ya en el último procedimiento,
se pidió, o sea, se ordenó por el panel ICANN que le diera trámite a esta solicitud, que le diera avance y que se tratara de poner de acuerdo con estos gobiernos, pero que si no se ponía de acuerdo con estos gobiernos en un periodo de 30 días, bueno, pues que hiciera, digamos, o permitiera algunas objeciones de interés público, y al paso de esos 30 días implementara lo que a su juicio ICANN considerara, pero ya en el entendido de que .amazon sí tendría derecho a acceder a esta terminación. A esta terminación me refiero el punto Amazon. Y luego, en materia de códigos territoriales, que ese es interesante, digamos que son códigos de 2 dígitos que ya están establecidos en una norma estandarizada de carácter internacional, que es la 3166, y ahí podríamos ver que, por ejemplo, a México le corresponde la extensión .mx, de ahí nace que el código territorial para México sea el .mx, el .ca le corresponde a Canadá, el .us a Estados Unidos, el .eu a la Unión Europea, España, una isla que se llama Tuvalu, que normalmente, como es tan pequeña, lo que ha decidido es más bien licenciarle ese negocio a las empresas de TV. Entonces, por eso vemos que muchos programas de TV hoy en día, o telenovelas, ya no son .com, sino son .tv, y el .cn para China. Algo interesante que habría que comentar aquí es que, bueno, aquí pasa un poco como las denominaciones de origen, ¿no? O sea, estas extensiones son realmente del país. Y entonces, ya cada estado, a través de una empresa de gobierno o en una empresa pública, asigna estos nombres de dominio. En algunos países como España, entiendo, hay ministerios de comercio que son los que se encargan de asignar la extensión, administrar la extensión .es, pero en México tradicionalmente ha sido el NIC México, que es una sociedad mercantil, una SADCB, que está en Monterrey y que es la entidad encargada de administrar, de gestionar este nombre de dominio .mx. Y algo interesante también que habría que apuntar es que el TEMEC, este Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, que sustituye al Telecán y que va a entrar en vigor el 1 de julio, establece la obligación de México, Estados Unidos y Canadá de implementar una política de solución de controversias que involucre a sus propios códigos territoriales. Entonces, lo que dice es, tú, Canadá, implementa una política de solución de controversias sobre titularidad de nombres de dominio .ca. Tú, México, implementa lo mismo para nombres de dominio .mx, y tú, Estados Unidos, para controversias que involucren códigos territoriales .us. Entonces, eso ya es una obligación que se sube a un tratado internacional, cosa que nunca había pasado, que los nombres de dominio como tal no habían sido o no son propiamente derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, en el capítulo de propiedad intelectual, en el capítulo 20 del TEMEC, se incluye esta obligación a los estados de implementar políticas de solución de controversia que involucren sus códigos territoriales. Y no sé cuántas faltan por allí. Esto creo que va a abrir el panorama justamente de cuál es la relación o la importancia de nombres de dominio frente a otros signos que el auditorio seguramente conoce muy bien. Aquí básicamente lo que ocurre es que todas estas categorías, todos estos otros signos, algunos de propiedad intelectual y otros no, pues lo que ocurre es que los titulares de estas, por ejemplo, de estas reservas, podrían decir, bueno, pues yo tengo una reserva, ahora quiero registrar mi reserva como un nombre de dominio, ¿sí? O tengo esta marca, que es muy común, y ahora la quiero registrar como nombre de dominio. Si el titular de uno y otro signo es el mismo, pues normalmente no hay ningún problema, sino que simplemente hay usos distintos de un mismo signo. El problema ocurre cuando el titular de uno de estos signos, por ejemplo, mi nombre, lo quiero registrar como nombre de dominio, y digo, bueno, pues ya tengo mi portal con mi propio nombre, pero luego me encuentro que a lo mejor alguien tomó mi nombre y ya lo registró como nombre de dominio. Entonces digo, bueno, ¿qué puedo hacer
puedo recuperar, puedo reivindicar la titularidad de ese nombre de dominio que ocupa mi nombre. Entonces ahí viene un análisis, digamos. La respuesta corta sería, existe la posibilidad siempre y cuando el uso de tu nombre sea o tenga un uso de carácter comercial. Por ejemplo, hubo un caso hace algunos años que involucra el nombre Carlos Slim Elú, y básicamente alguien había ocupado ese nombre de dominio y se inició un procedimiento para reivindicar la titularidad de ese nombre de dominio, pero se contaba con registros marcarios sobre la denominación Carlos, sobre el nombre Carlos Slim Elú. Además, bueno, de ser conocidos, decía, bueno, es que yo lo ocupo para fines, digamos, filantrópicos. Entonces, al final del día, se reclamaron estos derechos exclusivos de carácter marcario sobre la base de un nombre propio. Pero un nombre propio como tal no da un derecho exclusivo porque, como sabemos, existen homónimos y básicamente el primero que lo tiene, pues es el primero que lo va a tener. Ha habido otros casos notables, distintos, como por ejemplo el caso de Bloomberg, Michael Bloomberg. Hay un procedimiento ahí que en realidad se dijo al contrario, que no tenía realmente en aquel entonces un uso de tipo comercial de su nombre o un uso en el comercio, y que por lo tanto pues no tenía el derecho a recuperar la titularidad de ese nombre de dominio. Entonces vamos a ver cómo estos signos que están aquí muchas veces entran en conflicto con los nombres de dominio, en razón de que son terceros los que de buena o mala fe se apropian de estos signos sin tener, digamos, ningún registro, ninguna titularidad, ningún certificado sobre ellos. Básicamente estas son las láminas que, para adentrarnos en el tema, yo quise presentarles. Ok, pues muchísimas gracias, Reinaldo. La verdad es que estuvo sumamente ilustrativo y creo que es un tema sumamente interesante porque es algo que estamos en el día a día. Creo que la relevancia que tiene Internet alrededor del mundo es muchísima y todos, yo creo que todas las empresas y todas las personas siempre buscan el promocionarse mediante una página de Internet. Entonces, el saber respecto de un nombre de dominio es sumamente importante. Que justo lo que mencionas respecto de los derechos que ya existen como tal, signos distintivos, que es lo que en un principio todas las empresas tienen, buscan estos nombres, estos signos distintivos. ¿Y qué pasa cuando se topan con que ya no pueden obtener un nombre de dominio relacionado con su marca porque un tercero ya lo tiene? ¿Qué es lo que ellos pueden hacer y cuál es ese procedimiento al que se pueden acercar para poder recuperar un dominio? Bueno, ICANN escuchó, digamos, las quejas, las inconformidades, sobre todo el sector de titulares de marcas notorias, de marcas conocidas. Estamos hablando de casos como Coca-Cola, por ejemplo, en ese entonces. Estoy hablándoles de antes del año 1999. Lo que fueron es acudieron al ICANN y le pidieron que creara una política de solución de controversias que se adoptara automáticamente en todos los contratos de registro de nombres de dominio que se suscribieran por registrantes de nombres de dominio de todo el mundo, sabiendo que ICANN es llamémosle, aunque no es autoridad, es un ente central en la designación de los dominios. El ICANN se acercó a la OMPI y le dijo, ayúdame a crear una política para solucionar controversias entre titulares de derechos de propiedad intelectual y titulares de nombres de dominio. Y es así que en diciembre de 1999 se implementó lo que se conoce como la política uniforme del ICANN para la resolución de controversias de nombres de dominio, que se conoce coloquialmente como UDRP por sus siglas en inglés. Esta política UDRP aplica para resolver controversias en materia de nombres de dominio de tipo genérico, como los tres que vimos al principio, el .com, el .org y el .net. Si surge una controversia en donde un titular de una marca reclama tener un mejor derecho a ese nombre de dominio, entonces puede presentar una reclamación y al registrante al poseedor de ese nombre de dominio, no le va a quedar más remedio que participar como demandado en ese procedimiento.
en razón de que él aceptó someterse al procedimiento al suscribir el contrato de registro correspondiente. El procedimiento, lo platico muy brevemente, es un procedimiento extrajudicial, es un procedimiento ADR, que básicamente se substancia de manera electrónica, de manera remota, lo cual resulta muy conveniente para estos tiempos que estamos viviendo. No hay nunca que acudir físicamente a ningún lugar, se hace la presentación de una demanda, cuyo modelo aparece en la página de la OMPI. La OMPI es el centro de arbitraje, es el que lo administra, y se pagan una tarifa, una cuota de presentación de esa demanda. La OMPI revisa ciertos requisitos formales, si está de acuerdo, le corre traslado a ese registrante del nombre de dominio, quien tendrá 20 días para contestar esa reclamación, y hecho esto, lo que va a hacer la OMPI es que va a designar un experto. Ese experto va a tener 14 días a partir de que se le transmite el expediente, 14 días naturales, para resolver este asunto. Entonces, este procedimiento es lo que se conoce como una determinación de experto. Es una especie de arbitraje. El experto, también llamado panelista, puede ser uno o pueden ser tres. La mayoría de los casos se resuelven por un solo experto, y este experto acaba aplicando la política, fundamentalmente, el reglamento y una serie de precedentes que se han creado del año 2000 a la fecha. La política acaba de cumplir 20 años y hay muchos temas que ya han sido resueltos por otros panelistas. Entonces se citan estos precedentes en las demandas, en las contestaciones y desde luego en las decisiones de los expertos, y al final el experto devuelve su decisión, que se conoce así como una decisión, a la OMPI, y es la OMPI quien la notifica a las partes. Solamente se pueden pedir dos cosas: se puede pedir la transferencia del nombre de dominio o su cancelación. La mayoría pide la transferencia. Lo que quiere decir es que si tengo éxito en ese asunto, se me va a transferir el nombre de dominio sin necesidad de iniciar ningún procedimiento de carácter judicial. O sea, esta transferencia del nombre de dominio se va a dar en razón de que las empresas registradoras de esos nombres de dominio están obligadas por vía de contrato que tienen con ICANN a implementar las decisiones de los grupos expertos. En la mayoría de los casos, este procedimiento está diseñado para durar entre 3 y 4 meses a partir de que se presenta esa reclamación, y las decisiones están disponibles públicamente en el sitio de la OMPI. Okay. Y en este caso, ¿cómo se decide que sea la decisión de un experto o que sea la decisión de varios panelistas? Bueno, eso es decisión de las partes. La regla es que, en principio, la parte promovente tiene la facultad de decidir si elige a uno o a tres llamados expertos. La mayoría desde la demanda implica un solo experto, pero aún en el caso de que el promovente elija que el asunto se decida por un experto, el demandado tiene la elección, tiene la posibilidad de convertir ese panel de 1 a 3 miembros, en cuyo caso está obligado a cumplir con la obligación de pagar por el 50% de los gastos administrativos de la OMPI y de los honorarios profesionales de esos tres expertos. Y en ese caso, la parte promovente no se puede oponer, sino que simplemente el asunto se va a decidir por 3 miembros. En cambio, si la parte promovente propone un solo miembro, y la parte demandada no propone 3, el asunto se decide por un solo panelista, y el promovente corre con la carga económica exclusiva de pagar los gastos administrativos y los honorarios de ese panelista, que no escoge la parte promovente, hay que decirlo. Propone un miembro, pero lo decide la OMPI para que se asegure de que esa persona va a ser neutral, es decir, que no va a estar relacionada con las partes. Cuando se nos propone un asunto a los expertos, se nos dice quiénes son las partes, quiénes son sus abogados, y se nos pide llenar una declaración de aceptación y de imparcialidad e independencia en la cual debemos revelar si existe algún conflicto de interés con las partes. Por ejemplo, si es un abogado, resulta, muchos de los expertos son especialistas en propiedad intelectual,
y entonces resulta que ese mismo experto pues es abogado o le registró las marcas a una de esas partes, pues desde luego hay que excusarse porque no se puede ser, digamos, imparcial cuando, digamos, una marca de este tipo, una asesoría, digamos, en la materia se proporcionó a una de las partes. Claro, y hay una relación. Y hay una relación, sí. Exactamente. Y en este caso no estamos hablando únicamente de derechos marcarios, sino también respecto de tu última lámina, cualquiera de esas me podría dar un derecho para yo iniciar un procedimiento, es decir, se hablaba del título de una obra, se hablaba de una reserva de derechos, estas cuestiones que estaban en la última lámina, ¿es posible que sean como derechos que yo puedo interponer para un procedimiento? Bueno, ahí yo contestaría en dos partes. Para la política UDRP, esta que he venido hablando, solamente habla de marcas. Dice marcas estén registradas o no. Entonces, lo que quiere decir que todas esas categorías que yo incluí en esas láminas, entonces los titulares tendrían que demostrar que esos signos son marcas registradas o no registradas. O sea, que son signos distintivos que se usan en el comercio como marcas. En el caso de la política para puntos MX, que es una política muy parecida a la UDRP, pero tiene algunas diferencias, que es conocida como la política LDRP, que es Local Dispute Resolution Policy, que es una política que implementó NIC México. Ahí básicamente se abre un poco el espectro para otros signos distintivos, por ejemplo, marcas, avisos comerciales, es decir, otros signos distintivos que están reconocidos en la ley de la propiedad industrial. Avisos comerciales te pueden servir de base para plantear procedimientos de esta naturaleza. Y también se incluyen las reservas de derechos al uso exclusivo. Como es una categoría muy particular, digamos, de derecho mexicano, pues entonces era de alguna manera previsible que la política para punto MX iba a admitir como base de una reclamación una reserva de derechos al uso exclusivo. Pero en materia de URP tienes que demostrar, como yo comentaba, por ejemplo, en el caso de Carlos Slim, que el uso que le das a ese signo era un signo como marca, registrada o no registrada. Exacto. Y entonces este procedimiento también nos va a permitir el poder demandar a un tercero que esté en algún otro país, no necesariamente. Exactamente. Esto, qué bueno que lo comentas, qué bueno que lo apuntas, porque básicamente es una de las razones por las cuales los procedimientos, tanto el LDRP como el UDRP, se han vuelto tan populares. Estamos hablando de algo así como 4,000 asuntos que se presentan, casi 4,000 asuntos que se presentan cada año, y la estadística es ascendente año con año. Y la razón es justamente que es un procedimiento que no es caro, y que es rápido de solucionar, pero sobre todo que te permite tener o vincular a partes que están en jurisdicciones distintas. Y que si tú tuvieras que acudir a un juez local o a un procedimiento de carácter judicial, un procedimiento ordinario, a un juicio, vamos, te encontrarías con muchos obstáculos para vincular esa parte porque, por ejemplo, pues no, tú como parte reclamante no tendrías un contrato con esa parte. Entonces tendrías que acudir a una figura del derecho local de esa parte que muchas veces pues está en países donde básicamente no se reconoce como tal una violación a un derecho exclusivo por el hecho de haber registrado un nombre de dominio. Y además te enfrentarías a temas como la notificación por vía judicial, por vía de carta rogatoria, etcétera. Y tendrías todavía el tema de la entidad registradora, que si no utilizas un procedimiento UDRP o LDRP, no estaría propiamente vinculada por esa resolución judicial. Habría que incluirla también en ese procedimiento, con lo cual se volvería un ejercicio multijurisdiccional muy caro y de un resultado prácticamente incierto. Entonces, es así que este procedimiento ADR se convierte en la mejor herramienta legal procesal disponible para los titulares que ven afectados, digamos, sus intereses por un tercero que está usurpando su nombre, su marca, etcétera, en un portal de internet. Claro.
Y en el caso de las empresas como GoDaddy o todas estas empresas que nos otorgan los nombres de dominio, ¿tienen alguna intervención? ¿Tienen algo ellos que hacer? ¿Tienen dentro de este procedimiento o simplemente fungen como registrantes? No, sí tienen una intervención en el procedimiento, no son parte del procedimiento formalmente, hay que decirlo, no son, el procedimiento hay un actor, que es quien reclama o quien tiene un derecho, por ejemplo, marcario, la parte demandada, que sería el poseedor de ese nombre de dominio, y el asunto se turna a un experto. La institución administradora sería la OMPI, pero como la OMPI necesita revisar que efectivamente cuál es la situación de ese nombre de dominio al momento que se presenta la reclamación. Por decirte un ejemplo, a lo mejor se presenta una reclamación y resulta que ese dominio, como yo mencioné, había vencido y no se renovó. Entonces, lo que hace la OMPI es preguntarle a la institución administradora, por ejemplo, GoDaddy, decir cuál es el estatus de ese nombre de dominio. Y lo que hacen es que ponen una especie de candado, un candado para que ese nombre de dominio se mantenga, digamos, en el estado en que se encuentra hasta en tanto se decida el procedimiento. Y otra de las cuestiones que hace la entidad registradora, además de ponerle el candado a ese nombre de dominio, o sea, quiere decir que no va a permitir que se autorice una cesión de derechos sobre ese nombre de dominio mientras el litigio está pendiente. Y también va a validar los datos de contacto, los nombres correctos del titular de ese nombre de dominio, y le va a transmitir esa verificación llamada verificación registral a la OMPI. Y lo último que hace, muy importante, esa institución como GoDaddy, es que cuando reciba el resultado del grupo de expertos o del experto único, va a implementar la decisión. Lo que quiere decir es que si hay una orden de transferencia, se lo va a, digamos, a ceder el control técnico de ese nombre de dominio, va a cancelar las claves del titular anterior y le va a permitir el acceso a ese nombre de dominio a la parte que haya resultado vencedora en ese asunto UDRP. Perfecto. Y nos platicabas respecto de que el TEMEC ya obliga a los estados a tener algún tipo de regulación respecto de los nombres de dominio. En México, entonces, ¿se tendría que crear alguna institución o cuál sería el paso para podernos adecuar a los lineamientos del TEMEC? Bueno, ahí lo que dice es que básicamente es implementar una política, dice, a imagen y semejanza o siguiendo el modelo de la UDRP. O sea, esta política que he hablado hoy está mencionada en el TEMEC, y lo que se dice es, bueno, se tiene que diseñar una política que cumpla con los parámetros de la UDRP. Entonces, en México, ya desde el 2002 existe la política para MX, que es la famosa LDRP, y esa política LDRP está basada en la política UDRP. Entonces, podríamos decir que ya hay un cumplimiento desde el año 2002 por parte de México, que en este caso no fue el gobierno, sino una institución privada que administra el dominio.mx y que es NIC México, y que esa política ya está en vigor y que es una obligación contractual. O sea, esto no está en la ley, esta política, pero sí está en todos los contratos de asignación de nombres de dominio .mx. O sea, si existe, por ejemplo, una controversia sobre un punto de dominio .mx o .com.mx o .org.mx, quiere decir que le va a aplicar la política local de NIC México que viene operando desde 2002. Entonces, en este sentido, que esa política ya existe y que sigue el modelo de la UDRP, aunque tiene algunas diferencias. Claro. Y tenemos una pregunta del público que nos señala, si no conozco los precedentes, ¿existe alguna especie de suplencia por parte del experto o el experto debe resolver con precedentes aun cuando no hayan sido citados por las partes? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. El procedimiento se conoce, digamos, creo que la idea que sea resuelto por un experto. Entonces, en principio podría pensarse que, bueno, el experto conoce la política, conoce los precedentes. Sin embargo, llevamos la suplencia de la queja, que no se reconoce como tal en los precedentes, hay que decirlo. Si lo llevamos al extremo
y resulta que no se explica muy bien cuál es el motivo o las bases de una reclamación, es decir, que es una demanda que básicamente no tuvo ninguna asesoría por ningún abogado. Hay muchas resoluciones de los expertos en donde va a decir, yo no debo, por cuestiones de imparcialidad, completarte tus argumentos o tus casos. Es decir, si hay precedentes, o sea, si está muy bien explicado el argumento, pero simplemente no se apoya en un precedente, ahí considero que sí, el experto sin duda va a, digamos, a incluir en su decisión o basar su decisión en los precedentes que conozca. Pero si el argumento no está bien expresado, digamos, esta especie de suplencia no va a llegar al extremo de que el experto adivine, complemente o mejore los argumentos que presentan las partes. Si hablamos simplemente de precedentes que no se citan en la demanda, eso no tiene ningún problema, que el experto conocerá cuáles son esos precedentes y normalmente los va a incluir en su decisión. O sea, no se tiene por qué quedar con esos precedentes o ausencia de ellos que se incluyan o no en un escrito de demanda o de contestación también, hay que decirlo. Ok. Y en respecto de la asignación de expertos, ¿se determina respecto de la nacionalidad de las partes o simplemente es aleatorio? ¿O las partes también pueden seleccionar a algún experto? Las partes pueden seleccionar, proponer a un experto únicamente en el caso de que opten por el panel de 3 miembros, que es menos de, en la práctica es menos de un 10% de los casos se deciden por 3 miembros. Pero si la parte deciden, ya dije cualquiera de las dos, que el asunto se decida por 3 miembros, sí tendrían derecho a proponer a un experto de la lista de expertos que mantiene el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Si el asunto se decide por un solo experto, que es la mayoría de los casos, entonces la OMPI discrecionalmente, o sea, sin preguntarle a las partes, va a seleccionar a ese experto de su lista atendiendo a distintos factores. La nacionalidad es uno, el idioma es otro, y si la OMPI advierte que hay cuestiones de derecho nacional involucradas, por ejemplo, cuestiones de derecho marcario, cuestiones de derecho de autor, de un país o de dos, entonces a lo mejor va a decidir nombrar a un experto que tenga alguna formación jurídica en ese país o en esos dos países. Pero, por ejemplo, hay casos en donde se puede advertir que, por ejemplo, las partes y las cuestiones fueron completamente de derecho nacional o cuestiones locales, y la OMPI decide por alguna cuestión que no necesariamente revela, nombrar a un panelista, a un experto de otro país. Por ejemplo, este año se decidió un asunto, 2020, que es del nombre de dominio porrua.com, y en ese caso, las partes siendo mexicanas, se nombró a un experto de un país distinto, entiendo que de España. Entonces ahí básicamente no se podía, digamos, saber o se puede conocer cuál es la razón por la cual se haya nombrado, además de un tema de idioma, pero el caso llama la atención porque, por ejemplo, se presentó 20 años después de que ese nombre de dominio se registró y había sido poseído por uno o varios titulares. Entonces pasan 20 años o 21 años y la empresa decide presentar su asunto UDRP, porque es porrua.com, siendo que ya tenía o venía trabajando, operando en el mercado con el .com.mx. Pero como les dije al principio, siendo que el dominio .com es el rey, se buscó recuperarlo a pesar de que había pasado tanto tiempo y de alguna manera, pues por las razones que están expresadas en la decisión, el experto accedió a transferirle el dominio a la librería, a la empresa editorial. Pues sumamente interesante y de hecho estamos ya llegando al final del programa. Yo creo que ha sido demasiada información, pero sumamente interesante y nos queda muchísimo por platicar. Yo creo que
Esperamos que nos vuelvas a aceptar una invitación para que hablemos exclusivamente de los casos, ya después nos ponemos de acuerdo, porque yo creo que eso es prácticamente la base, ¿no? El conocer todos los precedentes, el saber de ellos, eso creo que nos va a ayudar muchísimo. Entonces, hoy creo que hicimos un preámbulo muy grande, pero de hecho ya estamos llegando al final del programa, se nos fue rapidísimo. Claro que sí, con mucho gusto. Queda abierta la invitación y en el momento que me convoques regresamos. Sí, Reinaldo. Y pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Te comparto, la verdad es que hubo muchos saludos respecto de compañeros también que estudiaron conmigo y bueno, que fueron tus alumnos también, igual que yo. Entonces, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Reinaldo, por aceptar la invitación. Muchas gracias por toda la información. ¿Algo más que nos quieras decir antes de terminar el programa? Nada, pues simplemente agradecerte a ti la invitación, desde luego, hace 10 años que por ahí en la especialidad tuvimos el placer de coincidir y muchos de tus compañeros los ubico muy bien y son abogados muy exitosos en materia de intelectual. Me da mucho gusto si me transmites los saludos y sé quiénes son, pues con mucho gusto se los devuelvo. Y claro, pues quedo a sus órdenes para cualquier duda o información complementaria. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, muchas gracias a nuestro auditorio. Recuerden escuchar toda la programación de IUS Interactiva y posteriormente ya saben que pueden revisar este podcast en Spotify y en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos y pues muy buen día. Muchas gracias, Reinaldo. Hasta luego, muy buen día. Hasta luego.